Bueno, pues continuamos. Lo hacemos ya afrontando la recta final del espacio de hoy y además mira qué bien nos viene esto de recta final porque de lo que vamos a hablar a continuación tiene incluso algo que ver si nos ponemos un poquito exquisitos, ¿no? En cuanto al tema. Vamos a hablar a continuación con un hombre, cuya carrera profesional está ligada a los medios de comunicación, si bien él es ingeniero industrial. En esta casa lo conocerán, lo habrán visto algunas veces dentro de La Camarina, ese espacio que ellos realizan, que realiza él junto con sus compañeros y que está dedicado al mundo del motor. Bueno, pero no vamos a hablar en este caso de motor, sino que vamos a hablar de atletismo mezclado con literatura, porque vamos a hablar de este libro que tengo sobre la mesa, Asfalto, hierba, ceniza y tartán. Historias de atletismo masculino. Se encuentra esta noche con nosotros su autor Daniel Ceán Bermúdez Pérez. Daniel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por contar conmigo. Vamos a ver, lo primero, ¿cómo un ingeniero industrial acaba hablando de atletismo pasando por los coches o pasando por el motor? La verdad es que es una trayectoria extraña, ¿no? Y curiosa, ¿no? Y realmente viene de que casi es cerrar el círculo, porque yo desde muy pequeñito soy muy aficionado a los deportes. Me viene un poco de familia de mi padre, Inocencio Ceán Bermúdez, que fue árbitro de voleibol durante muchos años. Y pues toda la vida en casa siempre hubo mucha prensa deportiva y entonces siempre estuve muy ligado a todo lo que era deporte y de pequeño pues ya me acuerdo, por ejemplo, de atletismo, por los Juegos Olímpicos del 72 en Múnich, ¿no? Ver a Mariano Aro ahí en los 10.000 metros, ver aquellas carreras, ¿no? Y desde entonces pues siempre fui aficionado a ese deporte, a otros al ciclismo y luego ya pues empezó mi pasión por los coches y de ahí pues decidí estudiar la carrera de ingeniero porque quería llegar a la Fórmula 1 como ingeniero, ¿no? Sí, era un poco el mito de Colin Chapman, ¿no? El ingeniero de Lotus, ¿no? Pues oye, yo quiero ser el Colin Chapman español, objetivo excesivamente ambicioso, sin duda. Entonces, terminé la carrera de ingeniero, estudié después de los años de estudio, montamos una empresa de ingeniería, llevo unos años trabajando de ingeniero realmente, pero siempre tenía ahí el tema de los coches y en el trabajo de ingeniería pues había quedado un poco en segundo plano y entonces acabé volviendo a ellos pues cuando empezó el auge de internet y las páginas web y demás por medio de un socio británico que era aficionado también al motor y que tenía un cliente allí que necesitaba una página web. Nosotros en la empresa de ingeniería habíamos montado también una sección de multimedia porque veíamos también que había que diversificar un poco y pues a partir de ahí volví otra vez a los coches. Dejé la ingeniería, monté una empresa con este socio inglés y nos dedicamos a temas de páginas web y de información en general del mundo del motor. Porque yo tenía también aquí pues contactos en ese mundillo, siempre había mantenido la afición y pues ahí empecé con la comunicación, pero ligada a los coches. O sea, llegué a los coches no como ingeniero, sino como comunicador, ¿no? Y luego, dentro de ese mundo, pues conocí pues, a Miguel Collado, que llevaba muchos años ya en la comunicación del motor, y años después pues hicimos para Radio Marca Asturias una retransmisión del Rally Princesa de Asturias, y a raíz de esa retransmisión, pues la idea era seguir en la emisora haciendo un programa de motor, pero luego hubo unos cambios ahí a nivel comercial, y Miguel de aquella estaba muy metido también en el tema del atletismo popular por medio de las carreras populares, de maratones, él llegó a correr 10 maratones, y entonces surgió la oportunidad de hacer un programa, pero dedicado al running, ¿no? Y entonces él me dice, oye, ¿tienes que estar tú conmigo en el programa? Y yo le digo, hombre, yo la verdad es que yo lo de correr, nada, yo no corro ni para coger el autobús, como decía yo bromeando, ¿no? Pero, como siempre he sido muy aficionado a los deportes en general y al atletismo en particular, pues se me ocurrió, oye, pues podemos hacer una sección de historia del atletismo. Y ahí fue cuando empezó, pues en aquel programa, yo cada semana tenía 5 minutitos que dedicaba a la historia del atletismo, que contaba ahí una historia de atletas a lo largo de todos los tiempos. Y a su vez el programa era muy multimedia, teníamos también un tema de página web muy activo en redes sociales y demás, y cada semana escribía yo un artículo para la página web del programa sobre la historia que había contado esa semana, ¿no? Y entonces pues ahí llegué a este tema del atletismo y años después pues he acabado recopilando una serie de aquellos artículos pues en este libro. Claro, y ahí tenemos las 42 historias, ¿no? En este caso. Exacto. Bueno, ¿cuánto tiempo te llevó, elaborar todo esto? Pues claro, realmente es difícil de cuantificar porque iba haciendo eso, un artículo cada semana de aquella, pues este programa fue en los años 17, 18 y 19, 19 ya fue como Más que Correr, que era un podcast que teníamos nosotros, y entonces cada semana hacía un artículo, digamos que fueron durante 3 años, pero claro, realmente en el libro no están todas las historias, hay una recopilación de ellas, y lo que sí es verdad es que ahora, 6 años después, lo que he hecho es pues elegir las que me parecieran más adecuadas para este primer libro, porque la idea incluso es que este libro sea el primero de una serie. Y entonces, pues, ha sido un poco, durante este verano, pues el volver a recopilarlas todas,
retocar, porque hay cositas que retocar, que afinar, que una cosa es el formato internet, otra cosa es el formato papel. Formato libro, y entonces, pues eso, de cara al libro, pues hay historias que se han resumido, hay otras que se han ampliado, hay otros que se han modificado, temas que han ido cambiando incluso en estos años. Pues yo que sé, hacías referencia a un récord, pues ese récord ha cambiado, estadísticas, comentarios. Y entonces, pues digamos que tiempo en su día, pues cada semana le dedicaba a un artículo. Han pasado 6 años, después pues estos años ha ido retocando cositas y este verano pues fue un poco el juntarlo todo para sacar el libro. Claro. Bueno, tenemos 42 historias, como decíamos, velocidad, medio, fondo y fondo, centradas sobre todo en las Olimpiadas, desde las primeras Olimpiadas hasta las últimas, pero de esas 42 historias, bueno, pues narradas de una manera cercana, si te tuvieras que quedar con una que dices, bueno, esta es mi preferida, esta es mi favorita. Quizás no se trate del mejor atleta, no lo sé, pero la historia que más llega, ¿cuál sería? Hombre, es difícil porque son como cualquier libro de relatos cortos, es muy heterogéneo en temas y en estilos, porque incluso al pasar tiempo entre el que escribes una y otra, pues cambian incluso la forma en que lo cuentas o también por cuestiones incluso del programa, porque muchos temas se elegían en función de la actualidad del programa cada semana. Pues teníamos un invitado que hacía 400 metros, pues vamos a hablar de una historia de los 400 metros. O Miguel había ido a correr la maratón de Múnich, pues vamos a contar la maratón de Múnich olímpica de 72, cosas así, ¿no? Entonces, quedarse con una en concreto, hombre, yo hay una, por ejemplo, que a la hora de escribirla fue de las que más disfruté por el tema de investigación y de novelar, porque a mí me gusta mucho que sean historias noveladas, que no sea crónica periodística. Sí, unos datos sueltos, no. Exactamente. Sino contar una historia, ¿no? Eso es, contar una historia. Es lo que... Haces un poco como una compañera mía que dice, yo no doy noticias, cuento historias. La frase como tal es bien bonita. Me gusta la frase, sí, porque a mí lo que me gusta es contar historias, efectivamente. Yo no cuento noticias, me dijo un día, cuento historias. Sí. Bueno, bien. Sí, yo lo que busco es eso, contar historias, que luego en toda esa historia pues hay obviamente datos y cifras y demás, porque el atletismo es un deporte muy numérico, ¿no? De las cifras y las distancias. Y entonces pues hay una que es la milla más larga de la historia, que es una carrera de la milla en Nueva York en los años 50, en unos juegos, se llaman ahí los Wanamaker Games, que se hacían o se siguen haciendo, bueno, se hacían en el Madison Square Garden, ahora se hacen ya en una otra instalación en las afueras de Nueva York, y ahí centré un poco en que por un lado está la carrera y por otro lado lo que es el ambiente, lo que es Nueva York, lo que es Nueva York en invierno, llegar al Madison, el ambiente que había dentro, describirlo de forma que te sientas allí, que veas como si fueras un espectador primero y luego como si fueras uno de los dos atletas, que se trata de una rivalidad entre dos atletas que llevan 3 o 4 años corriendo uno contra otro, siempre gana uno de los dos y esa carrera es un poco la gran final entre ambos, ¿no? Entonces intento meterme también en la cabeza de los dos y es una historia muy novelada, que se basa en una historia real y de hecho luego en el libro hay una característica curiosa del libro, que es que al final de cada historia hay un código QR. Sí, eso te quería preguntar. Que te lleva a una página web en la que hay, por un lado, el audio de cómo conté yo esa historia del programa de radio y por otro lado, vídeos y fotos y enlaces relacionados con la historia. En este caso, por ejemplo, en esos vídeos está el vídeo de la carrera real, ¿no? Y entonces acabo contando esa carrera, pero no contándola como espectador, sino contándola como uno de los atletas que está corriendo dentro de ella. Claro. Bueno, sí, así, tal y como decía Daniel, vamos a ver, si ustedes cogen el libro, vamos a ojearlo así, bueno, pues se van a encontrar eso, con un código QR, vamos a ver si se ve y orientamos así, con el brillo de los focos. Ahí estamos. Bueno, pues se van a encontrar en todos los capítulos, va a haber un código QR en el cual, bueno, pues les lleva tanto al audio de su día en el programa de radio como a todos los datos, imágenes del protagonista, en este caso del evento del que se está hablando. Hay que avanzar con los tiempos. Esto de introducir los QRs en los libros, bueno, pues es novedoso, pero es tremendamente interesante. Es lo que se ponían antes. Para saber más, acudir a, bueno, pues aquí está de manera más sencilla, lo tienen en el móvil, pones el QR y para adelante, en este caso. Bueno, vamos a ver, lo que te voy a preguntar ahora, Daniel, hay mucha gente que dice, esa pregunta no es... Bueno, vamos a ver, si ahora mismo pidiéramos el mejor futbolista de todos los tiempos, bueno, pues tendríamos que elegirnos entre Messi, Maradona, no lo sé. Si yo te digo el mejor atleta de todos los tiempos, ¿hay un trono claro o hay un trono muy disputado? Es que eso es más difícil todavía, porque claro, el atletismo es un deporte que son muchos a la vez. O sea, comparar un velocista con un mediofondista, con un fondista, por no hablar de saltadores y lanzadores, que en este libro no hay ninguno, porque aquí, como en el programa de radio en su día se centraba en correr, pues todas las historias son de corredores, ¿no? O sea, que los atletas... también son atletas los lanzadores y los de concursos, los saltadores y demás.
Entonces, claro, quedarse con uno solo, por ejemplo, ahora mismo este año, pues mejor atleta del año, pues ha sido elegido Duplantis, el saltador de Pértiga, ¿no? Sí. Pues por sus récords y demás. Pero claro, es que es una especialidad totalmente diferente. Totalmente. O sea, no tiene nada que ver el salto con Pértiga con los 100 metros lisos o con los 1500. Entonces, claro, de toda la historia, yo qué sé, o sea... por ejemplo, de los últimos tiempos sería Usain Bolt, ¿no? Por todo lo que representó, más allá de los récords que siguen siendo todavía imbatibles o imbatidos, pues todo lo que representó como fomento de popularidad del deporte, ¿no? Aunque en el libro está presente, curiosamente, no con una victoria, sino con una derrota, ¿no? Fíjate. Sí, porque también es una cosa que busco en el libro, que no son todo victorias y éxitos, ¿no? El deporte muchísimas veces o más veces se pierde que se gana, ¿eh? Sí. Y entonces pues hay historias de éxitos y también historias de fracasos y de derrotas, ¿no? Y entonces pues podías elegir a Usain Bolt, pero claro, si te vas más allá, pues yo qué sé, el mitiquísimo Jim Owens o Carl Lewis en los años 80, o incluso en la época del medio fondo, hay muchísimas historias o varias historias de la época gloriosa de la milla, ¿no? De cuando Roger Bannister bajó de la barrera de los 4 minutos que se decía que era inalcanzable, ¿no? Pues en aquel momento Roger Bannister era el máximo y sin embargo su récord duró apenas 15 días y se lo batió John Landy, ¿no? Que luego fue menos conocido y tal vez fue mejor que él en aquel momento. Claro. Entonces, quedarse con uno, vamos... Sería tremendamente difícil. Poco menos que imposible. Digamos que puedes decir cuál es tu favorito, pero cuál es el mejor... ¿Cuál es tu favorito? 100%. Eso es complicado. A mí siempre me tiraron más las carreras probablemente las de medio fondo y fondo, ¿no? Sí. Entonces, hay muchos, ¿no? Y mira, por ejemplo, no está en el libro. Sebastian Coe, por ejemplo, siempre me gustó muchísimo, ¿no? En cambio, no tengo ninguna historia de él del libro, curiosamente, ¿no? Porque lo que te decía, se eligieron en muchas ocasiones en función de la temática del programa, no en mis preferencias, sino que más o menos un poco al día a día del programa te ibas adaptando. Y pues podías quedarte pues con Coe o de ahora, por ejemplo, que si hay una historia, de hecho la última que cierra el libro digo yo que es como una maratón atlética, una maratón son 42 kilómetros y 195 metros, ¿no? Entonces los 42 kilómetros son los 42 historias y luego esos 195 metros los represento con una historia muy breve al final que está dedicada a un atleta que es actual, que es Jakob Ingebrigtsen, que es ahora mismo el rey del medio fondo, ¿no? El noruego. Pues ahora mismo sería mi favorito, por ejemplo. Claro. Tocáis la figura de Jesse Owens, te pregunto, porque hace no mucho vi una película sobre la vida de él que me sorprendió muchísimo. Había aspectos que desconocía completamente. Claro, conocía lo que conocía todo el mundo, ¿no? La famosa carrera, cuando luego Hitler se va de la tribuna para no darle la mano y tal. Pero luego tenía una vida pues mucho más completa que todo esto. ¿Tocas la historia de Jesse Owens? No, mira, Jesse Owens no. Sí se toca esos Juegos Olímpicos del 36 de Berlín, que fueron muy emblemáticos por muchas razones, no solo por la historia de Owens, sino porque fueron probablemente los primeros de la era moderna en cuanto a nivel de usarlos ya como propaganda y publicidad, en aquel momento para el régimen nazi, pero luego lo que se hizo allí pues se ha ido utilizando mucho después en los siguientes Juegos, incluso por la ceremonia de encendido de la antorcha en Olimpia, pues eso surgió allí, ¿no? Y ahí contamos la historia de la maratón olímpica de aquel año, pero de la historia de Jesse Owens no, que es una historia evidentemente muy de cine, y como otras, de hecho en el libro hay otras 2 historias que han llegado al cine también, que una es la de Carros de Fuego, la famosísima película, aunque ahí yo me centro no en los 2 protagonistas de la película, sino en un personaje secundario de la película, Lord Barclay, que realmente su alter ego, digamos, en la película es un atleta que luego realmente nunca existió. El cine siempre se toma sus licencias, ¿no? Y entonces ahí cuento un poquito pues la diferencia entre lo que es la realidad y lo que contó la película. Que la película es magnífica, pero no es fiel a la realidad 100% como suele pasar en el cine. Y luego hay otro que es Steve Prefontaine, el estadounidense, otro de los mitos del atletismo de los años 70, del que hay no una sino 2 películas, ¿no? Y entonces ahí cuento también un poco comparando las 2 películas y viendo lo que hay de verdad y lo que no en cada una de ellas, porque el atletismo también es un deporte bastante cinematográfico, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, el otro día estuvo aquí hace unas fechas el presidente de la Federación Asturiana de Atletismo. Decía que era un deporte que en Asturias gozaba de buena salud, que había mucha gente practicando. Bueno, puede ser un público potencial, ¿no?, para el libro. Eso espero. La verdad es que sí, el atletismo aquí en Asturias pues siempre ha funcionado muy bien, sobre todo a nivel de base. Hay muchísima base, se juega muchísimo aquí lo que es la base ya desde pequeñitos, desde los juegos escolares y demás,
Luego, claro, lo difícil es llegar a la élite, ¿no? Eso es un camino ya muy duro. Ahora mismo tenemos atletas pues como Iñaki Cañal, como Manu Bea, que ha sido elegido ahora mismo hace poco el atleta asturiano del año, o como Lucía Cantón, que fue también la atleta asturiana del año, como Isa Barreiro, que ha sido seleccionada ahora con la selección española para los europeos de cross. O sea, tenemos una serie de atletas que están a nivel de élite. Beatriz Álvarez, que acaba de ganar la Jean Buen en Cataluña. Jean Buen, al que dedico, por cierto, una de las historias también. Sí. Entonces, es un atletismo que yo creo que tenemos, siempre ha tenido buen nivel y sigue teniéndolo. Hay que recordar pues, gente pues, como Bruno Toledo en su día, que estuvo en la élite a nivel europeo, y el inolvidable Iago Lamela, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un deporte que realmente, claro, siempre pasa a todos los deportes que no sean el fútbol, ¿no? Que quedan un poco en segundo plano por detrás del fútbol. Pero dentro de ese segundo plano, el atletismo probablemente sea de los que en Asturias siempre ha tenido un seguimiento importante. ¿Dónde nos podemos encontrar este libro? Pues mira, ahora mismo a nivel físico lo tengo en Gijón ya en Librería Magazine, luego venta directa conmigo, o sea, simplemente conectado conmigo en redes sociales, está en Amazon también y tenemos pendiente de distribuirlo ya en más librerías. Más librerías, por lo que es en los comercios especializados. Daniel, aprovechando tu presencia, tengo que preguntarte, la camarina, vamos a ver, que me pregunta mucha gente, me dice, la camarina, pero ¿cómo pueden grabar tan de seguido tanto tiempo y lo viven de esa manera? Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar este año? Bueno, este año ya casi termina, pero bueno, para el año que viene, ¿qué nos vamos a encontrar en la camarina? ¿Qué pruebas son las que vais a ir ahí tanto Miguel como tú, bueno, pues desglosando? En principio el planteamiento es similar al de este año, salvo que haya cambios. Nosotros, a nivel personal, yo me dedico, como comentaba antes, a la comunicación del mundo del motor y en particular pues soy el responsable de prensa de 3 campeonatos de España para la Federación Española, el Campeonato de España de Montaña, el de rallies para vehículos históricos y el de energías alternativas. Entonces esos 3 campeonatos, si no hay novedad, seguiremos cubriéndolos, con lo cual, pues a todas las pruebas que vayamos de esos campeonatos, pues irá la camarina, ahí está la camarina. Y luego, pues pruebas que pueden ir surgiendo, pues simplemente porque el organizador nos contrata para ir, porque surgen o temas como surgió la semana pasada, por ejemplo, pues dar la noticia de que Sergio López Fombona volvía a competir, que va a volver este fin de semana en Cangas de Narcea, y cosas así que van saliendo sobre la marcha. Correcto. Pero vamos, básicamente son los mismos 3 campeonatos que este año. Otras pruebas habituales que solemos hacer, pues lo que sé, la subida a Santomiliano aquí en Asturias. Dependemos también mucho de los calendarios, de las coincidencias de fechas, lógico. Porque hay pruebas a veces, pues yo que sé, la subida a Jaizkibel que solíamos ir, llevamos 2 años sin ir porque nos coincide fechas con otras pruebas y no puedes estar en dos a la vez. No puedes estar en 2 sitios a la vez, lógico. Pero vamos, en principio el planteamiento es ese, mantener un poco la línea de este año. Este año han sido al final 20 y algo vídeos, creo, de la camarina y por ahí más o menos. Por ahí. Bueno, queremos preguntarte también, Daniel, ¿cómo valoras este año la campaña o la temporada que está realizando Fernando Alonso? Pues es difícil de valorar porque es lo que ocurre siempre en la Fórmula 1, dependes mucho de la máquina, ¿no? Entonces él está en un equipo que sobre el papel lleva años como la gran esperanza de equipo que va a crecer y sin embargo no acaban de conseguirlo. A ver si para el año que viene con la llegada de Adrian Newey otra vez la gran esperanza, una vez, cada año es un poco, el siguiente año, ¿no? Entonces es esperar. Dentro de eso, pues Alonso está haciendo probablemente lo máximo que se puede hacer con el Aston Martin, que es estar luchando por puntuar poco más. En alguna carrera, pues gracias a su experiencia y su talento, pues puede estar más arriba, pero más eso ahora mismo es imposible porque es una cosa muy curiosa de la Fórmula 1 actual. Hay más igualdad que nunca en cuanto a distancias, o sea, del primero al último en parrilla de salida apenas hay un segundo, pero en cambio es más difícil que nunca también el recuperar esas apenas 2-3 décimas que te separan de luchar por el podio a quedarte fuera de los 10 primeros. Entonces están ahí en ese punto que... Una cosa te quiero preguntar para finalizar, aunque finalizaremos hablando del libro, obviamente, pero aprovechando, bueno, pues todo tu conocimiento en cuanto al mundo del motor. Vamos a ver. Una persona que, bueno, yo considero que sabe de esto del motor y de la Fórmula 1 y todo esto, me dijo en su día, cuando Alonso ganó el último campeonato que ganó y se fue de Renault, era para McLaren, ¿no? McLaren, tal. Me dijo, bueno, vamos a ver, me dijo, con la juventud que tiene, la escudería a la que se va y la edad que tiene Schumacher, que ya lo va a dejar, aunque bueno, luego ya, tal, dijo, hay Alonso lo menos para 10 años, 12 años tranquilamente. ¿Qué pasó para que eso nunca ocurriese? Es decir, ¿en qué momento dices, bueno, es como si tienes, voy a hacer el símil, un futbolista que va pulverizando todos los récords y dices, bueno, este va a ser ya, y de repente, no, de repente se quedó. Esa frase que se utiliza tanto en el fútbol que dices, aquel chaval se quedó. ¿Qué pasó?
Pues que en este deporte la máquina es fundamental y hay que acertar en el cambio de equipo. En ese cambio McLaren realmente fue un acierto porque McLaren era competitivo, pero ahí hubo el problema de que se encontró dentro de ese equipo con un piloto que era tan rápido como Elon Musk en algún momento y que encima llegaba, que era Lewis Hamilton. Ahí hubo aquel año complicado entre los dos, que al final lo acabaron consiguiendo fue perder el título ambos y que se lo llevara a Raikkonen. De ahí se marchó a Renault Fernando y fue el primer cambio de equipo, digamos, equivocado. Evidentemente es fácil decirlo luego a posteriori, ¿no? Pero está claro que desde entonces nunca ha acertado en llegar a un equipo que fuera competitivo, que es un poco lo mismo que le pasó en su día pues, a Emerson Fittipaldi. Estuvo en Ferrari. Ferrari. Pero Ferrari es lo que también le está pasando ahora a Hamilton, o lo que le pasó a Vettel, o lo que pasó a Prost en su día. Que Ferrari es mucho mito, pero realmente, salvo esa época gloriosa de Schumacher de 5 títulos consecutivos, había estado antes 21 años sin ganar. Y después, salvo ese de Raikkonen un poco carambola por las peleas ahí siguen sin ganar otra vez. Bueno, terrible. Bueno, pues ese es un deporte en el cual cuenta tanto la máquina como el hombre. En este no. En este lo que cuenta es el hombre. Hombre, puedes decir el calzado. Si no corres bien lo del calzado, vamos a ver. Bueno, pues aquí lo tienen. Asfalto, hierba, ceniza y tartán. Historias del atletismo masculino, 42 historias con sus 42 protagonistas. Si a usted le gusta el atletismo, si a usted le gusta, pues aunque sea simplemente practicar running, que se dice ahora, por el barrio, pues quizás tenga aquí, para estas navidades, ¿no? Quizás, oye, pues dices, mira, ya que te gusta tanto esto, pues mira, ahí tienes ejemplos de superación. Que te inspiren, ¿no? Que te inspiren, efectivamente, ejemplos de inspiración en este caso. Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros, por presentarnos este libro, Asfalto, hierba, ceniza y tartán. Te vemos en la camarina, como siempre. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias, recuerdos a Miguel en este caso. Y llegamos así al final. Nos vamos corriendo, porque ya nos apura el tiempo en este caso. Nos vamos. Gracias por su atención, ánimo y adelante. Buenas noches.